Buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes a este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así es que quisiera comenzar siempre elevando una oración a nuestro Padre Celestial para que nos pueda ayudar en este tiempo. Así que oremos a Dios. Señor, te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, nuestra necesidad de ti. Señor, en esta hora queremos pedirte en primer lugar que perdones todos nuestros pecados, nuestras faltas, todas nuestras desobediencias. Y queremos, Señor, también pedirte que tu palabra en esta noche pueda, Señor, tratar con nuestro corazón, edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, guíanos, háblanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, quisiera que abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12. Versículo número 2. Este es un versículo o una parte de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos meditar en esta noche con el título El cristiano y las fiestas de fin de año. Bueno, en primer lugar, no quiero malograrle la fiesta a nadie. Solo quiero, a través de la palabra de Dios, poderte enseñar algunas verdades absolutas que están escritas en la palabra de Dios y que señalan cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos vivir conforme a esa voluntad. En primer lugar, el propósito por el cual quiero compartir esta enseñanza es para que todos aquellos mis hermanos en la fe, aquellos que son creyentes, pues tengamos cuidado en estos tiempos, en estos días de fin de año, de tropezar y caer pues en el pecado y de esta manera también afectar nuestro testimonio y el testimonio de Dios en nuestras vidas. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito es de repente aquellas personas que no son cristianos aún o que aspiran a ser cristianos, es enseñarles la verdad. Porque la verdad os hará libres, dijo Jesús. Así que queremos meditar en esta noche con el título, vuelvo a repetir, El cristiano y las fiestas de fin de año. Hermanos, nosotros sabemos que hay momentos en que nuestra fe, es decir, nuestras convicciones en lo que nosotros creemos y practicamos, y nuestras buenas costumbres, es decir, nuestro modo de vivir, van a ser puestos a prueba. Y creo yo que una de las circunstancias o las épocas, como las fiestas de este fin de año, ejercen cierta presión o cierta influencia sobre nuestras vidas. Todos los días estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación a celebrar una fiesta o las fiestas de fin de año, y es preciso que nosotros podamos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes en la fe y mantenernos firmes también en aquella forma de vivir en la cual la palabra de Dios ha establecido para nosotros. Es en esta época del año que cuando más tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que estar firmes.
y ser como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 13, hablándole a sus discípulos, a todos aquellos que habían tomado la decisión de seguirle. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También dijo en Mateo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Por supuesto, esos son expresiones metafóricas que el Señor usó para enseñarles a ellos y también a nosotros acerca de las verdades espirituales. Y cuando el Señor está diciendo que todos aquellos que han decidido seguirle a Él son como la sal en esta tierra. Bueno, en aquel tiempo la sal servía para evitar que la carne avance en su estado de putrefacción o la corrupción. Usted sabe que hasta ahora en los pueblos de la sierra se practica todavía, ¿no?, lo que es echarle la sal a la carne para mantenerlo fuera de la corrupción, para que no se pudra. Entonces, nuestra presencia en este mundo es que nosotros somos como esa sal que, por la presencia de Dios y por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, nosotros somos como esa sal que evitamos que la corrupción, que es el pecado, que es la maldad, avance y contamine a otros. Y es por eso que estamos aún en esta tierra. También cuando Jesús habla acerca de que somos la luz de este mundo, es que a través de nuestra forma de vivir, las personas puedan ver a Dios en nuestras vidas y puedan ellos ser motivados a conocer a ese Dios al cual nosotros como cristianos estamos sirviendo. No sé si ustedes vieron en la noticia en el tiempo en donde el oxígeno escaseaba aquí en la ciudad de Lima. Hubo un hombre a quien le llamaron los medios de comunicación como el ángel del oxígeno, ¿verdad? ¿Y por qué lo llamaron así a este hombre? Porque todos los que vendían oxígeno pues habían elevado sus precios de tal manera que para muchos era casi imposible adquirir ese oxígeno que era necesario para sus seres queridos. Pero en cambio este hombre mantuvo sus precios al mismo precio que en cualquier época del año estaban. Y eso captó la atención de muchas personas, incluso los medios de comunicación, incluso creo que el Congreso hasta lo reconocieron como un hombre justo, ¿no? Algo así es la vida de un cristiano en este mundo, que tiene que llamar la atención no por su mal comportamiento, sino por su forma de vivir. Porque la gente, ahí donde hay oscuridad, puede haber una luz de esperanza, una luz de paz, de amor, etc. Que solo pues a través de la presencia de Dios podemos nosotros irradiar hacia los demás. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero a través de esta enseñanza darles algunas recomendaciones, lo cual podemos practicar en ese tiempo para no tropezar y para no caer pues en el pecado, ¿no? Y así mantenernos firmes y fieles y santos para nuestro Dios. La primera cosa es que debemos de cuidarnos de ser guiados por la palabra de Dios y no por las costumbres y tradiciones de los pueblos. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que la fiesta navideña o la fiesta de Navidad, como le llaman, pues es una tradición, es una costumbre que año tras año pues este mundo celebra, ¿no? Y pues conmemoran o celebran el nacimiento de Jesús. Si nosotros vamos a la Escritura, sabemos que la Biblia no registra la fecha exacta de cuando Jesús nació.
Es un día escondido en la mente de Dios y Dios sabe por qué lo escondió, tal vez con el propósito de evitar que lo vuelvan en una fiesta pagana como hoy en día es, ¿no? Así es que esta costumbre, esta tradición no tiene un sustento bíblico. Si nosotros vamos a los diccionarios o las enciclopedias de historia universal, claramente ahí vamos a encontrar cuál es el origen de esta fiesta. Y no quiero ir específicamente en ese punto, sino qué dice la palabra de Dios respecto a las costumbres y tradiciones que practicaban los pueblos paganos y no el pueblo de Dios. Cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Canaán era habitado por pueblos donde la gente practicaba la idolatría, la hechicería y otras cosas que Dios abominaba, razones por las cuales Dios los echó de esa tierra. Y el Señor le advierte a su pueblo. Le dice en Levítico capítulo 18, verso 30. Guardad pues mis ordenanzas, o mi ordenanza, perdón, dice, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. El Señor está advirtiendo a su pueblo que cuando entren a la tierra de Canaán, guarden sus ordenanzas, es decir, que sean guiados por la palabra de Dios, por las enseñanzas que Dios ya le había dado a través de Moisés al pueblo de Israel. Porque Dios quería que Israel sea un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo apartado del pecado, de la maldad, del paganismo. Y en Canaán, vuelvo a repetir, vivían muchas naciones, muchos pueblos que tenían costumbres paganas, idólatras, practicaban la brujería, la hechicería, el ocultismo. Y Dios le advierte a su pueblo, dice, guardad pues mi ordenanza, guarden lo que yo les he ordenado, obedezcan lo que yo les he ordenado, no haciendo las costumbres abominables que practicaban o que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Tristemente Israel no permaneció fiel a su Dios, no permaneció fiel a las ordenanzas que Dios le había dado. Y en Jeremías capítulo 10, verso 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Aquí ya vemos un pueblo que había caído en la idolatría, el pueblo de Israel. Estaban adorando ídolos, dioses paganos. Estaban adorando a las estrellas, al sol, a la luna, a los astros. Y el Señor les hace ver que las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, son vacíos, no tienen propósito alguno, no tienen ningún sentido, ningún efecto beneficioso, edificante o que sea de bendición permanente para la vida del pueblo de Dios. Y en Ezequiel capítulo 11, verso 12 dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Dios iba a castigar a su pueblo, porque ellos no habían andado en los estatutos que Dios había ordenado, ni habían obedecido los decretos, sino que habían seguido las costumbres de las naciones que vivían a su alrededor. Ahora, en el tiempo de Jesús también hubieron hombres sujetos a una religión, del judaísmo específicamente, que cambiaron la palabra de Dios para seguir costumbres y tradiciones que no habían sido enseñadas por el Señor. En Mateo capítulo 15, verso 1 al verso 3 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y creo que si nosotros somos un poquito más, o profundizamos un poquito más en investigar acerca del origen de esta fiesta, de la Navidad, yo creo que nos vamos a encontrar con
con algunas sorpresas que tienen que, creo yo, ayudarnos a renovar o a cambiar nuestra forma de vivir. Porque no podemos hacer lo que la mayoría hace. Nosotros somos, me dirijo a los cristianos, somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Un pueblo diferente, tiene otras costumbres. O sea, nosotros tenemos otras costumbres, otros valores, otros principios espirituales, principios que son del reino de Dios. Y muchas veces son contrarios a las costumbres de los demás pueblos. Y así como los fariseos y los escribas cuestionaron la forma de accionar de los discípulos, porque eran diferentes a la costumbre que ellos estaban, digamos, valga la redundancia, acostumbrados a vivir. Muchas personas también, cuando ven a un cristiano tal vez que no celebra la Navidad como es costumbre y tradición, nos pueden mirar con extrañeza, nos pueden mirar como personas raras, como personas que tal vez somos aguafiestas, digamos así, en el sentido de que malogramos la fiesta, la alegría. No. Y vamos a explicarlo después por qué. Pero lo importante es que entendamos que tenemos que analizar las costumbres, las tradiciones que se practican a nuestro alrededor, si están de acuerdo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios. Porque Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida en base a la palabra de Dios. Que toda nuestra forma de vida sea conforme a lo que Dios enseña a través de su palabra. El apóstol Pedro también lo dice en su primera carta que así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santo significa ser apartado. Ser apartado de costumbres, tradiciones que tienen la apariencia de cristiandad, porque en esta fecha las personas celebran, entre comillas, el nacimiento de Jesús. Pero en realidad, si quisiéramos celebrar el nacimiento de Jesús, pues creo yo que sería de una manera distinta o diferente. Pero además, Dios no lo ha establecido, Dios no lo ha señalado en su palabra, de que nosotros podamos esta fecha celebrarlo, ¿verdad? Porque no estamos celebrando una fecha basada en una verdad, sino en una mentira, porque Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre. Eso es una fecha establecida por la Iglesia Católica Romana. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidar que en estas fechas, en esta época del año, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, siempre. Y más en este tiempo donde hay una fuerza, ¿verdad? Hay una fuerza mundana que quiere arrastrarnos pues al pecado, nos quiere arrastrar al paganismo, ya lo vamos a ver después por qué. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. También debemos de cuidarnos de no caer en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo o a muchos ídolos. También es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. En 1 Corintios capítulo 10, verso 7, el apóstol Pablo dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está haciendo referencia el apóstol Pablo al momento en que Israel estaba al borde del monte Sinaí esperando a Moisés. Moisés había subido a la presencia de Dios. Ahí estuvo 40 días y 40 noches. Ahí Dios le estaba dando los 10 mandamientos. Y como él se demoró 40 días y 40 noches, pues abajo el pueblo no tuvo la paciencia de esperar a que Moisés descendiese. Ellos pensaban que Moisés había muerto ya. Y entonces, ¿qué hicieron? Presionaron a Aarón, el sacerdote que estaba a cargo. Y Moisés había dejado a Aarón como encargado del pueblo hasta que él regresara.
ellos influenciaron para que Aarón hiciese un becerro de oro. Y Pablo hace mención a ese pecado en Corintios, capítulo 10 del primer libro. El verso 7 dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta palabra jugar significa bailar. Es decir, que ellos comenzaron a atribuirle ese becerro de oro como si fuera el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 32, al verso 5 y 6 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahí está el verso escrito de ese momento en que Israel se hizo un ídolo y cayeron en el pecado de la idolatría. Le atribuyeron a un becerro de oro la libertad que ellos habían recibido al ser sacados de la esclavitud de Egipto. Y vemos claramente que Aarón dice: mañana será fiesta a Jehová. O sea, al edificar un becerro de oro, ellos hicieron una fiesta, una celebración supuestamente dirigida a Jehová, pero en realidad no es así. Es que ese es el engaño de la idolatría. Y tal vez usted me puede decir: pero pastor, ¿qué ídolos hay en esta fecha de fin de año, no? En estas fiestas. Pues hay muchos ídolos que tal vez sin darnos cuenta nosotros estamos cayendo en ese pecado. Por ejemplo, el Papá Noel es un personaje mitológico, ¿no? No existe, pero sin embargo muchos padres les enseñan a sus hijos a escribirle cartas, a dirigirse a Papá Noel, etcétera. Y los niños, en vez de ser enseñados a mirar a Dios, a mirar a Cristo como su proveedor, como su sustentador, los corazones de los niños son desviados a esos personajes que no existen, ¿no? También vemos la costumbre que tienen las personas o las familias de hacer una representación del nacimiento de Jesús en las casas. El segundo mandamiento del Señor es muy claro. El primero también, ¿no? Que dice la palabra de Dios que no debemos hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Pero muchas personas, por desconocimiento de la palabra de Dios, o porque tal vez endurecen su corazón, no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios, llevados por la costumbre y la tradición, caen en este pecado de idolatría. Y entonces le rinden culto a una estatua, a una esfinge, a una escultura. Algunos lo tienen, hermanos, es sorprendente que tienen, pues es un nacimientos grandes, ¿no? Pero hermanos, los cristianos sabemos que nosotros no necesitamos una escultura, una imagen, una representación de quién fue Jesucristo, porque Jesucristo está vivo, Él está presente en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado de caer en este pecado de la idolatría. La misma fiesta de Navidad se puede convertir en un ídolo, porque nuestro corazón se desvía a esas cosas, esta costumbre, esta fiesta. Y vivimos un momento de emoción así, donde hay muchos sentimientos encontrados, donde hay sentimientos de alegría, otros de tristeza, de melancolía, de soledad, de depresión, etc. Pero quien tiene a Cristo en su corazón, pues Cristo es el centro de todo. Gloria al Señor. Es importante también que nos cuidemos de
de apartarnos de la verdadera adoración a Dios. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y nuestra devoción a Él. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas personas en esta fecha de 24 de diciembre pues celebran el nacimiento, entre comillas, de Jesús. Y piensan que de esa manera le rinden culto, le rinden adoración o veneración y honra a Dios. Pero dice el Señor que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo en espíritu, es decir, en el corazón. Y en verdad quiere decir conforme a la verdad escrita, conforme a la palabra de Dios. O sea, si hacemos alguna cosa, alguna actividad religiosa, etc., tenemos que asegurarnos de que si lo que estamos haciendo es una verdadera adoración hacia Dios, está conforme a la palabra de Dios, está conforme a lo que el Señor ha enseñado. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a apartar el oído de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y la gente va a ir detrás de las fábulas. Como en estas fechas de fin de año, pues hay muchas fábulas o muchos mitos o leyendas o tradiciones que la gente sin saberlo o sin tener discernimiento, pues mezclan esta fiesta con, por ejemplo, con la magia o con el espiritismo. Usted sabe que hoy en este tiempo la Navidad tiene un tinte de mágico, y también hay personajes como duendes que han sido añadidos como compañeros de Papá Noel. El mismo Papá Noel es un personaje de leyenda o mítico, no existe en realidad. Entonces, hermanos, sin que las personas tengan discernimientos, sus oídos son apartados de la verdad y entonces se vuelven a las fábulas. Pero nosotros tenemos que aprender en todo tiempo a adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También debemos de cuidarnos de desviarnos de la verdadera paz. La verdadera paz que Jesús vino a traer a este mundo. Es una paz permanente, no solamente de una noche. Muchas personas llaman a esta noche la noche de paz, ¿no? O la noche buena que le llaman, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, pasa esta fecha y se pierde la paz. Pero hay una paz verdadera, hay una paz permanente que viene cuando el hombre se reconcilia con Dios. ¿Usted sabe que el hombre es enemigo de Dios? Por supuesto, cuando el hombre vive en pecado, vive de espaldas a Dios. La Biblia declara que el hombre es constituido un enemigo de Dios, porque es un hombre que está en rebeldía en contra de Dios. Pero dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿cómo podemos tener paz con Dios? Es cuando somos justificados, es decir, que somos declarados justos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esta paz que supuestamente esta noche la gente celebra, noche de paz, noche de amor, ¿verdad? Es una paz, como dice Jesús, una paz del mundo. Pero la paz del Señor es una paz diferente. No significa ausencia de problemas,
sino la capacidad de soportar sin murmurar, sin quejarse en nuestro corazón, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier momento. Es una paz que guarda la mente y el corazón del cristiano. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente se adquiere cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando nos reconciliamos con Dios por medio de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Es por eso que Pablo dice en Romanos 5:1, vuelvo a leerlo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz, vuelvo a repetir, permanente. Es las 24 horas del día, son los 7 días de la semana, y todos los días del año el cristiano experimenta paz en su corazón. Y si tiene paz en su corazón, pues vive en paz con todos los que están a su alrededor. Es una paz que no se experimenta por algo, por una motivación externa, sino que es una paz que viene de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Es esa paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor es diferente. Es una paz que guarda la mente y guarda el corazón del Hijo de Dios. También debemos de cuidarnos en estas fechas de ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de ese curso o esa fuerza que tiene esa forma de vida de las personas que no conocen a Dios o que no han rendido sus vidas a Dios. Y esta fiesta navideña pues es una fiesta mundana, perdóneme, pero es una fiesta mundana, no es una fiesta cristiana, aunque le llamen cristiana. Discúlpeme, pero es así. Y Pablo advierte que tenemos que tener cuidado de ya no ser otra vez arrastrados por la corriente de este mundo. Dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo sé que es difícil ir contra la corriente, y a veces cuando una persona ya no celebra estas fiestas de fin de año, ¿verdad? Es como ir en contra de una corriente. Pero el Señor nos ha librado de esa corriente, de esa fuerza que tiene este mundo para arrastrar a la gente. Seamos como el salmón que va contra la corriente, que nada siempre en contra la corriente. Y aunque nos miren como fanáticos, como extremistas, como legalistas, como aguafiestas o antisociales, etc., pero nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que tenemos paz con Dios y que queremos agradarle a Dios y no a los hombres. También debemos de cuidarnos de caer en la mentira y el engaño de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12:9 nos revela la Escritura que Satanás es quien engaña al mundo entero. Y en 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás tiene sometido al mundo bajo sus engaños. Y ahí, en estas fiestas de fin de año, pues hay muchas mentiras a las cuales pues le atribuyen cierta cristiandad. Por ejemplo, la fecha del nacimiento de Jesús es una mentira. Jesús no nació en esta fecha. Otra mentira también es que nos han enseñado de que fueron 3 reyes magos que llegaron a ver a Jesús, pero la Biblia no dice que fueran 3, simplemente dice que eran unos magos que venían del oriente. No eran reyes magos, sino eran unos magos. Quiere decir que esa palabra magos no significa que practicaban la magia, sino que eran unos sabios. Así se le llamaban en ese tiempo a los sabios, a los entendidos, ¿verdad? También el niño Dios, que se usa este término comúnmente en esta fecha, el nacimiento del niño Dios, pero Jesús ya no es un niño.
Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a entender la forma gloriosa en que ahora Jesús está sentado, aleluya, en su trono de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y también debemos tener cuidado de perder el verdadero gozo, es decir, la alegría permanente, inagotable, que viene al corazón del cristiano por la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 2, versos 10 y 11, los ángeles se aparecen a los pastores la noche en que nació Jesús, ¿verdad? Y le dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que debe producir gozo en nuestro corazón? Es la salvación que Cristo vino a darnos a través de su muerte y a través de su resurrección. Es por eso que Pablo muchas veces en sus cartas se exhorta a que nosotros debemos estar siempre gozosos. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense, alégrense. Gloria a Dios. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Qué es lo que produce gozo en el corazón de un cristiano? No es una fiesta de fin de año, mis amados hermanos. Es la salvación que Cristo vino a traernos a través de su muerte y su resurrección. No hay otro motivo, no hay otra razón por la cual nosotros debemos de gozarnos. Antes nos gozábamos, por supuesto, en una fiesta, en un baile. Es inagotable ese gozo que produce en el corazón de un cristiano. Es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tal vez muchas personas pueden decir que los cristianos son antisociales, son aguafiestas, etcétera, son aburridos, pero no es así. El cristiano que ha nacido de nuevo sabe que en su corazón hay una paz, hay un gozo permanente, hay un amor permanente que viene por la presencia del Espíritu de Dios, que Dios ha hecho morar en nosotros, y que no necesitamos cosas externas para alegrarnos, para estar en paz, sino que es la presencia de Cristo en nuestro corazón que produce esa paz, esa alegría, ese gozo, ese regocijo. Gloria al Señor. Pero sí hay algo que nosotros como cristianos debemos celebrar. Y debemos celebrar la Pascua. La verdadera Pascua. ¿Ya? ¿Qué es esa Pascua? Como dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y también el verso 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué es la Pascua que Pablo está enseñando a celebrar? Es la celebración de la liberación que hemos experimentado, ¿no? Esa liberación del pecado que el Señor nos ha dado a través de su muerte y a través de su resurrección. A eso Pablo le llama la Pascua, que tenemos que celebrar. Pero tenemos que celebrarlo sin tener pecado en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Dice que tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, hablando del pecado. La levadura simboliza el pecado. Es de esa manera que tenemos que celebrar la fiesta, la Pascua. Pero es una Pascua espiritual. Es una fiesta espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, la salvación que Dios vino a dar a través de Cristo es una
es una Pascua y es un motivo de celebración, es una fiesta verdadera que se puede celebrar todos los días en nuestra vida, o que celebramos cuando nos reunimos como iglesia. Celebramos la resurrección del Señor y la salvación que Él vino a darnos a través de su muerte y a través de su resurrección. La Biblia no manda, no enseña que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, pero sí tenemos que celebrar esta Pascua, que es la muerte y la resurrección de Cristo, porque a través de eso el Señor compró nuestra salvación eterna, nos ha libertado del poder del pecado, nos ha libertado del poder de Satanás, nos ha libertado del poder de este sistema mundano y pecador, nos ha hecho libre, razón suficiente para regocijarnos. Y no es un momento, una noche solamente, es todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que Pablo, cuando le escribe a los hermanos en la iglesia de Roma, le dice: no se conformen a este mundo. Está diciendo: no se acomoden, no se amolden, no vivan como el mundo vive, no sigan la corriente de este mundo, sino dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Nuestra mente o nuestra manera de pensar tiene que cambiar. La forma como adoramos a Dios, la forma como servimos a Dios, la forma como le atribuimos a Dios alguna celebración como esta Navidad. Nuestra mente ha sido digamos, formada de una manera, nos han enseñado nuestros padres, la tradición, la sociedad, la religión nos ha enseñado de esa manera, pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la palabra nos hace libres del engaño, del error. Y podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que celebremos solamente una época o una época del año, que es fin de año, la Navidad, el nacimiento de Jesús, y bueno, comer pavo, panetón y hacer un arbolito navideño, prender luces en las casas, etcétera, etcétera. Pero ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Será esa la forma en que Dios quiere que yo celebre alguna fiesta espiritual? ¿Será esa la fiesta que Dios quiere que yo celebre? Hay una fiesta que tú debes celebrar. Es la Pascua espiritual. Es la Pascua, es el sacrificio y la resurrección de Cristo. Y cuando nosotros renovamos nuestra manera de pensar, entonces salimos de este esquema mundano para entonces vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice Pablo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No te conformes a este mundo. Amado hermano que eres cristiano, ten cuidado en esta época del año. Muchos creyentes tropiezan. A veces los amigos, a veces la familia, tratan de forzarnos a beber licor, a participar de una fiesta, a participar de la idolatría. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tenemos que cuidar estas 7 cosas que hoy le he enseñado, para poder ser sal y ser luz en este mundo. A eso nos ha llamado Dios, y por eso la iglesia todavía permanece en la tierra. Y aunque para el mundo pareciera extraño nuestra forma de vivir, y les pareciera que somos personas aburridas, etcétera, pero usted que es cristiano sabe en el fondo de su corazón que no es así, que la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, es suficiente. Y que no necesitamos más, sino que el tenerlo a Él es suficiente. En Él estamos completos, estamos satisfechos, estamos llenos de gozo, estamos llenos de paz, estamos llenos de amor, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y es aquí nuestra manera de pensar que tiene que cambiar. Muchas personas, cuando son confrontadas con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, a veces se van a enojar, a veces van a rechazar la palabra de Dios, porque estamos arraigados lamentablemente en una tradición, una costumbre. Aún hay cristianos que todavía celebran esta fecha y pues tienen muchos argumentos en los cuales se basan para justificarse. Pero mis amados hermanos, si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Todos los días del año, todos los días de mi vida,
Yo celebro a Cristo en mi corazón cuando le canto, cuando le oro, cuando leo su palabra. Yo le estoy diciendo gracias, Señor. Esta es una fiesta espiritual, porque una fiesta es una celebración de un acontecimiento importante. Y para el verdadero cristianismo, hermanos, la cosa más importante es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Gloria al Señor. La muerte y la resurrección de Cristo fue lo que trajo salvación y esperanza para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti esta noche, para que Dios te guarde. Y si tú aún no eres cristiano, pues decídete. Sé que no es fácil. Sé que es dejar muchas costumbres y muchas tradiciones, pero es hacerlo para obedecer a Dios y no a los hombres. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso en meditar en tu palabra. Te ruego que nos guardes en esta época del año. A todo tu pueblo, Señor, que vamos tal vez a ser tentados, vamos a ser tal vez de una otra manera influenciados, pero ayúdanos a mantenernos firmes, fieles en nuestro corazón a ti, Padre, y no caer en la costumbre y las tradiciones paganas, sino que podamos vivir conforme a tu palabra y agradarte a ti en todo tiempo, Señor. Gracias por la salvación que alcanzaste para nosotros a través de tu muerte y tu resurrección. Gracias. Celebramos, Señor. Celebramos tu victoria contra el diablo. Celebramos tu victoria contra el pecado, contra este sistema mundano. Y tu victoria es nuestra victoria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido, que Dios les bendiga, y el domingo nos estamos viendo a las 10 de la mañana en el Templo Central para celebrar la victoria de Cristo. Shalom.